todas y todos. Queremos en primer lugar saludar en este acto de conmemoración y reivindicación política de la tarea militar la gesta que se llevó a cabo en las costas cubanas hace 64 años, batalla comandada de manera presencial por el comandante en jefe Fidel Castro Ruz, heroico y triunfante, lo que dio magnitud mundial a la primera derrota del imperialismo norteamericano en el continente latinoamericano. El devenir de nuestro pueblo está lleno de hitos, desde lo más simple hasta lo más complejo, desde aquello que la historia celebra y acaricia hasta aquellos anónimos que han debido de ser en el más completo silencio, desconocidos, pero de una importancia tal que resulta un imperativo moral relevarlos al sitio que amerita la historia. Y ahí donde ubicamos el inicio de la tarea militar. Como bien dice Martí, el silencio ha tenido que ser, pues hay cosas que para lograrlos han de andar juntas. En el discurso del comandante Fidel Castro por el 13 aniversario de los comandantes de defensa de la Revolución en la Plaza de la Revolución, el 28 de septiembre de 1973, Fidel hace un compromiso entre nosotros y permanecerá como suspendido en el tiempo y que se cumplirá hasta los últimos días de la dictadura en los años 70 cuando empezó. Si un día fuimos capaces de arrancarnos el azúcar de nuestra costa para dársela al pueblo chileno, estaremos dispuestos a arrancarnos hasta el corazón para llevar a la revolución chilena. Y como adivinando el futuro inmediato, casi al final, Fidel afirma: y nuestro pueblo será solidario con el pueblo de Chile y le dará toda la ayuda que este alcance en sus manos, en todos los terrenos. No es en vano repetirlo, fue en todos los terrenos. Hoy celebramos los 50 años de la tarea militar, que particularmente hace alusión a lo que fue la visión propuesta del comandante jefe Fidel Castro, a la dirección del Partido Comunista de Chile, en forma paralela en ese entonces al Partido Socialista de Chile, a formar cuadros profesionales en el arte y la ciencia militar. Dícese oficiales a partir de abril de 1975 y hasta comienzo de la década de los 90. A esta tarea también se sumaron otros pueblos como parte de su solidaridad en la lucha antifascista: Bulgaria, la República Democrática Alemana, la Unión Soviética, Vietnam, entre otros. En una bondad proletaria que solo puede existir entre hermanos de lucha, entregaron su conocimiento, su valiosa experiencia y su renunciable compromiso para aceptar el acervo político y militar de nuestros compatriotas. Pero en rigor queremos conmemorar y sobre todo reivindicar a todas aquellas compañeras y compañeros, a todos esos hombres y mujeres que antes, durante y después de este histórico del 75, sobre todo en el mismo Chile, al interior del país, desde el mismo 11 de septiembre del 73, en La Moneda, defendiendo la democracia y el proyecto popular, encarnado en el glorioso presidente Salvador Allende, el primer combatiente disculpen, desde ese día defendiendo la democracia y el proyecto popular, encarnado en el glorioso presidente Salvador Allende, el primer combatiente de ese día, generaron condiciones y elementos materiales para ir dando cuerpo, cada uno en sus trincheras y sus capacidades, a la consolidación de una política militar que en ese entonces pudiera hacer frente y combatir de igual a igual, con las armas en la mano, a la dictadura del tirano Pinochet. Tampoco se nos puede quedar en el olvido aquellos militares vocacionales, oficiales, suboficiales y cuadros permanentes que desde las Fuerzas Armadas respetaron
y defendieron y murieron cumpliendo su promesa de defender la Constitución, la legitimidad del presidente de la República y su amor a la patria. Muchos de ellos también proyectaron su compromiso en tareas internacionalistas. Esta tarea y la decisión de implementarla incluyó a militantes comunistas, a cuadros socialistas, militas y otros colectivos y orgánicas que ocuparon lugares de honor en la lucha, todo con una férrea vocación antidictatorial y antifascista y un restricto compromiso con la causa popular por la libertad de Chile. El compromiso revolucionario de quienes comenzaron a transitar por los vericuetos de la estrategia y la táctica militar no podía quedar impávida ante la lucha que el tercer mundo libraba y que, consecuente con esto, que patria es humanidad, los y las compañeras no dudaron en marchar al frente de las luchas revolucionarias con expresión armada de varios pueblos. La derrota de Somoza en Nicaragua y posteriormente la defensa frente a la agresión contrarrevolucionaria financiada y dirigida por Estados Unidos, la lucha del pueblo salvadoreño, la guerrilla colombiana y la defensa de la independencia de Angola, contó con la presencia de decenas y cientos de compañeras y compañeros, algunos de los cuales enfrentaron sus vidas en tierras lejanas. En esos pueblos hermanos, cumpliendo la promesa hecha por el Che de luchar contra el imperialismo donde quiera que éste se encuentre, y también agregando, en cualquier lugar que nos sorprenda la muerte, bienvenida sea, siempre que ese nuestro grito de guerra haya llegado hasta un oído receptivo y otras manos se tiendan para empuñar nuestras almas y otros hombres y mujeres se apresten a entonar los cantos lustosos con tableteo de metralletas. Pero sin duda alguna, cada uno de nuestros héroes y heroínas que dejaron nuestro continente rociado con su sangre y su vida, lo hicieron con la claridad y la convicción, con la mirada del corazón y la mente puesta en Chile. La liberación de nuestro país, nuestra tierra, nunca dejó de ser la misión principal para cada uno de nosotros y nosotras. Chile, por su parte, vivió las etapas más oscuras de la dictadura. Se perseguía, detenía y eliminaba a los militantes de los partidos populares. Varias direcciones del Partido Comunista, del Partido Socialista y del MIR fueron asesinadas. Honor y gloria eterna a esos y esas militantes de la revolución. El modelo económico se instalaba sangre y fuego. Cualquier tipo de rebeldía era literalmente eliminado. Es así como asumimos que a la fuerza reaccionaria es imprescindible oponer la violencia revolucionaria. Se avanzó en una concepción integral sobre el uso de todas las formas de lucha, incluso la violencia más aguda, para enfrentar al odio fascista. En ese ámbito, al interior del país, y con un arrojo de héroes, hubo quienes, aún en esos años, sin tener preparación especial en materia combativa, opusieron resistencia armada. Estos compañeros y compañeras sabían que aplicando la tesis martiana, la mejor manera de decir es hacer, hacían resistencia armada a la violencia brutal del Estado terrorista. Fueron también, que duda cabe, esos compañeros parte imprescindible, heroica y generosa de la tarea militar. Los y las combatientes, los compañeros que prestaban sus casas a riesgo de muerte y tortura, no solamente de ellos, también de sus familias. Aquellos que compartían sus autos, sus medios materiales o simplemente una fachada, dieron forma y fondo al componente militar. Es en ello donde encontramos de verdad lo mejor de nuestro pueblo, ese pueblo silencioso pero rebelde, humilde pero orgulloso de su esencia, esos héroes y mártires que sin preparación ni formación técnica actuaban con la agudeza de la mejor academia y la entrega del más convencido combatiente. Fueron un verdadero ejemplo para todos el quehacer político de Chile y para todo el movimiento popular. Fue la chispa que inicia el principio de la caída de Pinochet. En ese fragor, en ese acumulado de experiencias y acciones concretas del pueblo, toma forma y decisión la política de rebelión popular de masas. A comienzo de la década del 80 y la maduración viable en los años de mayor alza en la lucha del pueblo chileno, la tesis de la sublevación nacional
que crece a lo largo de Chile, en masividad y profundidad, lo que permite la construcción de una nueva forma orgánica de lucha, y una de ellas en un nivel superior es en ese momento de evaluación social y política y nace el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, mayor referente de la oposición militar al régimen de Pinochet. El componente militar de la lucha popular tomaba nombre, bandera y cuerpo, y concurría con acciones militares reales a defender armadamente los intereses del pueblo, acciones de propaganda armada, apagones, recuperaciones populares y masivas, toma y liberación de territorios por nombrar algunas, u otras de mayor envergadura y resonancia comunicacional, como la internación de armas, el intento de la visita al dictador Pinochet, fugas de distintas instalaciones populares, carcelarias de Pinochet, y por supuesto la protección de manifestaciones populares, grandes acciones de autodefensa de masas y cientos y miles de compatriotas, hombres y mujeres decididas de nuestro pueblo, fueron acciones programadas, preparadas y ejecutadas por nuestros cuadros. Fueron espacios en donde la tarea militar y los diversos estamentos armados del pueblo estuvieron presentes. Fue, y no lo dude nadie, las masivas expresiones populares, las protestas nacionales y las acciones armadas de nuestra tarea militar, y en justa trascendente dimensión, la Fuerza Armada del Pueblo, las que abrieron paso a una situación revolucionaria y que obligaron a los poderes políticos, económicos y militares por la venia de Estados Unidos, impulsores del golpe militar y sostenedores del tirano, a caminar hacia una salida pactada. Compañeros, compañeras, nos arrogamos todo el mérito del término de la dictadura de Pinochet, pero tampoco nos dejamos engañar por el discurso hegemónico de que la tiranía fue derogada solo como lápiz y papel, porque aún ese lápiz, ese papel, habían sido hijos, estaban sostenidos, serían defendidos por las piedras, las marchas, las luchas, las barricadas y las acciones armadas, fusil en mano, por miles de chilenos y chilenas que jamás dudaron en ponerse en la primera línea, jamás dudaron en poner el pecho a las balas por cumplir en la ley de un Chile libre y al servicio de millones. La salida del tirano no trajo a Chile toda la alegría prometida, y más aún, se pretendió apagar y olvidar con discursos ambiguos, con prisiones políticas, con oficinas de persecución y con mucha, pero mucha mentira y olvido a quienes soportaron en su sombra la tiranía y su caída. Se pretendió olvidar y denostar a miles de los mejores hijos de nuestra tierra, entre ellos nuestros cuadros militares, llegando a la ignominia de pretendernos aventureros personales y poner un manto de duda al aporte inclaudicable del componente militar en la rebelión de nuestro pueblo. Todo lo dicho en honor a la magna decisión de la conformación de la tarea militar iniciada en 1975 e inclusive de mucho antes, refleja una cuestión permanente en la historia del pueblo chileno, también de otros pueblos. A pesar de las transitorias derrotas, siguen latentes las contradicciones sociales y económicas entre, por una parte, millones de trabajadoras y trabajadores explotados y cada vez más empobrecidos de todos los estratos, con un porcentaje brutal de trabajo precario y alrededor del 50% de ingresos bajo los $600 por familia, y otra, una ínfima cantidad de poderosos, transnacionales y capitalistas criollos, dueños de todo lo que es riqueza natural, de los subsuelos, del mar, de las tierras chilenas. Se basan su poder en la institución del actual Estado chileno, en la cultura dominante, en una subclase social de arribistas y lacayos de la empresa privada, o en las instituciones del Estado, en la dispersión o ausencia orgánica de las masas populares y preponderadamente la coerción a través de las fuerzas armadas y políticas. Las primeras potenciadas y armándose casi en silencio, las policías desembosadamente reprimiendo toda forma de rebeldía popular, sindical, mapuche, poblacional, sin vivienda y estudiantil, y muchas otras expresiones de rebeldía. Hoy nos recorre
nos recorre una pregunta inquietante relacionada con esta experiencia política reciente, con la que fue la formación de cuadros, con la asimilación de conocimientos, con la sistematización de las lecciones aprendidas, con la interpretación del actual momento político, con las definiciones que en estas materias debe tener un partido revolucionario. ¿En qué está actualmente todo esto? Nuestro paradigma teórico, el marxismo, siempre nos invoca a que debemos comprender y actuar en el mundo real, concreto que nos toca. ¿Qué pasó con nosotros y nosotras? ¿Ya no es feroz el capitalismo? ¿Ya no domina toda la economía chilena, las instituciones del Estado, la cultura, la filosofía imperante, los medios de comunicación, la explotación de millones de trabajadoras y trabajadores? Ya no hay recuerdo de que este país era medianamente industrializado, con una agricultura reformada que abastecía a chilenas y chilenos de productos esenciales con la propiedad de las riquezas básicas. ¿Qué actitud tomamos en diversos momentos de la historia post-Pinochet? ¿Qué posición activa tomamos o pudimos tomar o debimos tomar aquel 18 de octubre de 2019, en la gran jornada de millones de la revuelta popular? Es decir, no desde el romanticismo de las buenas intenciones de cambio, sino profesionalmente, tal como fuimos formados a partir de la década del 70, el 80 y el 90. No solo como entusiastas adherentes o englistas, mirando desde la vereda, sino con la actitud rupturista y radical que debiese caracterizarnos. Nuevamente, en esa instancia, cuando los de abajo no podían seguir viviendo como estaban, ni los de arriba podían mantenerse, es decir, frente a una verdadera situación revolucionaria, el factor de la violencia fue decisivo, y así la derrota del levantamiento de octubre no fue solo político, sino que también una derrota militar. El poder armado del Estado en represión se hizo fuerte. Lo que pasó después, hasta estos días, ya lo sabemos. Pensar hoy día en una política revolucionaria, sin duda es más complejo. Los dispositivos de dominación del capitalismo se han ampliado y sofisticado, y entre ellos está la violencia. Nos debemos preparar de nueva forma, teórica y prácticamente, pero siempre al calor de los avances del propio movimiento y la movilización social. Quisiéramos entablar un diálogo, una discusión fraterna, con objetivos claros, de retomar los retrasos, construir una política popular clara, de plenos derechos absolutamente pública, de determinación de lo que es necesario para la patria chilena, de una política de defensa, consecuentemente con unas fuerzas armadas apegadas a los intereses nacionales, realmente patrióticas, pensando en la patria de la inmensa mayoría, sin ataduras a los dictados de otras potencias. Fuerzas armadas, por desgracia, son pegadas 100% de la política. Ministro, estamos en vivo para T13. ¿Qué le parece?